Radio Luz a las Naciones, la voz de salvación a tu corazón. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Yo soy luz, bellas palabras de vida. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Libro Hechos de los Apóstoles, por Loel Bruckner. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Después de ser librado de la cárcel, Pedro decidió irse inmediatamente a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Ella había abierto su hogar con generosidad para que el pueblo de Dios se reuniera a orar. Pero era más que una casa particular. Era un lugar donde se manifestaba el poder de Dios y desde donde surgía toda la acción que hemos visto hasta ahora. Desde allí, Dios movió el cielo, envió un ángel poderoso, abrió las puertas de la prisión, cambió cadenas de hierro, rompió cadenas de hierro y frustró los planes de un rey. ¿Podemos captarlo? Que Dios nos conceda luz y entendimiento para verlo y responder con una firme decisión de querer experimentar su mover en medio de nosotros. Esto es precisamente lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través del libro de los Hechos. Me parece que Pedro se detuvo a la puerta de la casa de María por una razón. Quería ayudar a los creyentes a comprender lo que el Señor acababa de hacer. Como veremos, esa breve visita les era necesario. Apreció el hecho de que el cielo haya dado a conocer a una joven en apariencia insignificante, que fue a la puerta, pero que a lo largo de los siglos y en todas las naciones la conozcamos. Se llamaba Rode, del griego rosa, un nombre hermoso, y fue la primera en saber del milagro que acababa de ocurrir. Ella reconoció la voz de Pedro y se emocionó tanto que lo dejó afuera y corrió a dar la noticia a los demás. Supongamos que tengo derecho a criticar la manera en que recibieron la noticia dentro de la casa, porque reflejaba una falta de fe. Sin embargo, también
siento cierta empatía con ellos y, de hecho, esa debilidad humana me resulta hasta un poco graciosa. Los adultos en la casa llegaron a decir que la pobre muchacha estaba loca, mientras que ella, defendiendo lo que había escuchado, insistía en que era Pedro quien estaba a la puerta. «Está loca», le dijeron, «no puede ser. Pedro está en la cárcel y precisamente por eso estamos aquí orando. Quizás es su ángel custodio». Buscaban cualquier explicación para lo ocurrido, pero no encontraba una respuesta razonable. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿con qué propósito estaban orando? ¿No era precisamente para que Dios interviniera y lo librara? Bueno, la respuesta fue tan evidente y dramática que no lograron asimilarla. Pero, gracias al Señor, Él es más grande que nuestras limitaciones humanas. Padre nuestro, perdónanos y ayuda a nuestra incredulidad. Muy buenas tardes, amigo oyente. El Espíritu Santo, autor de la Escritura, también es el autor del libro de los Hechos, que nos dio a nosotros, la Iglesia de todas las edades, para darnos luz y entendimiento. Da luz para que podamos entender que si oremos, como oraron en el libro de los Hechos, Él moverá desde el cielo para derramar su poder aquí en la tierra. El libro es verdadera historia del mover entre los discípulos en el primer siglo, para demostrar su voluntad para con nosotros, los discípulos de todas las edades. Es el modelo para nosotros de lo que debe ser la Iglesia por toda la historia. En tiempos de avivamiento, lo que Pedro llamó en su segundo sermón, en Hechos 3:19, lo llamó tiempos de refrigerio. Y en su primera carta, en 1 de Pedro 2:12, lo llamó el día de la visitación. Se han repetido las maravillas de los Hechos. Que el libro encienda una chispa en los corazones de los creyentes y que pidan de Dios en privado y en la comunidad un nuevo derramamiento como fue en el día de Pentecostés. Pedro fue de la cárcel a la puerta de María para demostrar a los discípulos que Dios había contestado sus oraciones, porque eran personas imperfectas en la fe como nosotros. Necesitamos ánimo por medio de demostraciones vivos y directos de la fidelidad de Dios, como David lo necesitaba en 2 de Samuel 36. Se fortaleció en Jehová, se fortaleció en Jehová, dice 2 de Samuel 36. Una humilde muchacha, Rode, era la primera para atestiguar el milagro. Y vemos que esta porción, que Dios es más grande que nuestras limitaciones humanas. Como el Padre con el Hijo endemoniado, clamemos a Jesucristo que ayude nuestra incredulidad. Veremos la diferencia en que el Señor trata con los suyos y con los oponentes. Lo que nos enseña de a quien demos prioridad es a Dios.
y no los poderosos de este mundo. Vamos a seguir con la acción y la lección de los Hechos capítulo 12 en nuestro estudio hoy. Al llegar todos a la puerta, sus ojos confirmaron de que la fe ya afirmaba ser verdad. Allí estaba Pedro, en carne y hueso, una prueba viva de que Dios responde a la oración. Pero no quiso que sus vecinos advirtieran su presencia, ya que una historia tan asombrosa podría propagarse rápidamente por toda la ciudad. Por eso les pidió que guardaran silencio para evitar que algunos del partido contrario supieran que había escapado de la prisión. Sin embargo, si deseamos que el pueblo conociera la obra maravillosa que Dios había hecho, también quiso que la noticia llegara a Jacobo, junto con los ancianos y otros líderes cristianos. Este es el último relato que Lucas nos cuenta sobre la oposición a los discípulos en Jerusalén y sobre la intervención del Señor a su favor. Después veremos otros acontecimientos en la ciudad, pero estarán relacionados principalmente con Pablo y asuntos sobre los creyentes gentiles. Bien, ¿puedes imaginar la confusión de la guardia en la prisión? Dos de los soldados vieron que las cadenas que debían estar sujetas a las muñecas de Pedro ahora estaban sueltas. Los dos guardias de la puerta pronto descubrieron que ya no tenían a ningún prisionero que vigilar. Sin duda, comprendieron que estaban en grave peligro ante el rey. Cuando llegó el nuevo grupo de 4 soldados para relevar a los anteriores, también se enteraron de lo ocurrido. Pero, ¿cómo pudieron los primeros explicar la pérdida del prisionero si estaban dormidos? Así que todos quedaron completamente consternados. Vamos leyendo en el capítulo 12 de los Hechos. Ahora lo que acabamos de comentar tiene que ver con versículo 18, donde nos explica así: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Y versículo 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea hasta Cesarea y se quedó allí. ¿Qué ocurrió realmente con Pedro? Sabemos que no permaneció en la casa de María ni se dirigió al liderazgo en Jerusalén. El relato no nos dice a dónde fue. Visité con frecuencia una cárcel en México y no intentaré descubrir la suciedad ni el hedor que había allí. Lo que quiero destacar es que cuando el carcelero en ese lugar permitía la fuga de 2 prisioneros, tenía que cumplir él mismo la condena correspondiente a ambos.
En el caso de Pedro, como había sido condenado a muerte, los soldados encargados de vigilarlo fueron ejecutados cuando él escapó de la prisión. Vamos leyendo ahora desde el versículo 20 al versículo 25 de este relato de la persecución que había en Jerusalén de el rey Herodes, que era el que proponía esa oposición, y vamos a ver lo que pasó con él. Leyendo la palabra de Dios, que es 100% inerrante, para que sepamos la verdad absoluta de lo que pasó en Jerusalén en aquellos días. Vamos leyendo, versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vale, hemos citado la palabra de Dios, Hechos 12, desde el versículo 20 hasta 25. Aunque hay mucha injusticia en el mundo, lo sabemos. Dios quiso darnos, a través de su palabra, un ejemplo de que un día Él traerá justicia a toda situación. En el caso de Herodes y su crueldad, especialmente por la muerte de Jacobo, Dios manifestó su justicia. No había en la tierra quien pudiera ejecutarlo, así que el Señor mismo encontró la manera de destruir a este hombre malvado. Como aprendemos en el caso del centurión romano Cornelio, el centro gubernamental de Judea era Cesarea. Herodes Agripa se trasladó a vivir allí, y la persecución de los cristianos en Jerusalén llegó a su fin. ¿Llegaría a comprender él la intervención divina en la liberación de Pedro? No lo sabemos. Ahora, Herodes estaba más cerca de una situación conflictiva con las ciudades de Tiro y Sidón, con las cuales estaba muy enfadado. Probablemente debido a esa cercanía geográfica y a la necesidad de suministro de alimentos desde Israel, sus habitantes buscaron restablecer una mejor relación con el rey. En la historia ya había existido situaciones similares. Por ejemplo, Hiram, antiguo rey de Tiro, estableció un acuerdo con Salomón. Hiram
proveería madera de cedro del Líbano para la construcción del templo, mientras que Salomón abastecería de alimentos al pueblo de Irán. Siglos más tarde, durante la reconstrucción del segundo templo, Israel volvió a recibir cedro del Líbano procedente de Tiro y Sidón, y a cambio le suministraba alimentos. Tiro era conocida por la abundancia de cedros en las montañas del Líbano, hasta el punto de que la bandera actual del Líbano lleva un cedro en su centro. Por su parte, Israel ha sido históricamente una nación agrícola. La población de Tiro y Sidón aprovechó la oportunidad para guiarse el favor de un alto funcionario del rey llamado Blasto. A través de él se logró de acuerdo con Herodes para presentarse ante el pueblo en un día señalado. Según Flavio Josefo, aquel día correspondía a una fiesta en honor del emperador Claudio César. En esa ocasión, Herodes Agripa se sentó en su trono, vestido con sus mejores ropas, y deslumbró al pueblo de Tiro y Sidón. Ellos, por su parte, recurrieron al antiguo y a menudo eficaz método de la adulación, hasta el punto de proclamar que Herodes era un dios. En ese momento, el cielo ya no pudo tolerar más la arrogancia de este rey. Dios hizo justicia. Justicia por el martirio de su siervo Jacobo, y el juicio cayó sobre Herodes. También lo castigó por la falta de temor al Señor, al no reconocerlo como Rey de Reyes. Es posible que un médico hubiera redactado un informe de su muerte. No sabemos si en aquella época se hacía algo similar, pero podría ser que atribuyeron su muerte a una enfermedad parasitaria. Sin embargo, el relato bíblico nos presenta la perspectiva celestial, informando al pueblo de Dios que fue un ángel del Señor quien le había herido. El mismo Dios que envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión, ahora envió otro ángel para poner fin a la vida de Herodes Agripa. Herodes no dio gloria a Dios. Pero en cuanto del Evangelio, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Ante los ojos del mundo, en un día señalado, Él manifestó su justicia. En tiempos de avivamiento en la iglesia, el Señor también ha obrado de esta manera. Un día el Señor pondrá en orden todos los asuntos, y la justicia perfecta prevalecerá sobre la tierra. Sin embargo, ahora debemos orar para que Dios muestre el contraste entre su manera de tratar con un mundo malvado y su manera de tratar con su pueblo, de modo que en nuestros días Él sea
glorificado. Ese es su propósito. Pero nosotros debemos ser las personas por medio de las cuales Él pueda obrar para cumplir este propósito. En el último versículo, Lucas nos informa que Bernabé y Saulo regresaron de Antioquía a Jerusalén. En este capítulo hemos visto la referencia a la casa de María, la madre de Juan Marcos. Y ahora sabemos que Juan Marcos se embarcaría con los dos misioneros desde Antioquía hacia el mundo gentil. En el siguiente capítulo, Lucas nos relatará el gran mover del Espíritu Santo en Antioquía, así como algunos de los ministerios que Dios desarrollaba allí. Pronto, esta ciudad se convertirá en el centro del cristianismo. Ahora vamos a pasar al capítulo 13. Y vamos a ver cómo Pablo y Bernabé fueron enviados desde la iglesia de Antioquía. Es una nueva iglesia. Y vamos a leer el relato que nos da Lucas sobre un poco de la historia de esta iglesia. 3 versículos. Vamos a saber que estamos leyendo historia que es exactamente correcta, comprobados con la arqueología. Y vemos que toda la Biblia es verídica como ningún otro libro en la historia de la humanidad. Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En el capítulo 11 de Hechos, aprendimos sobre el inicio de la iglesia en Antioquía. Lucas explicaba que después del martirio de Esteban, comenzó una persecución en Jerusalén. Como resultado, algunos cristianos se dispersaron y llegaron a Antioquía, donde predicaban únicamente a los judíos. Lo puedes leer en Hechos 11, 19. Sin embargo, después de la experiencia de Pedro en Cesarea con el centurión Cornelio, hubo un gran avance del Evangelio. Algunos evangelistas de la isla de Chipre y de la región africana de Cirene comenzaron a predicar también a los gentiles que hablaban griego allí en Antioquía. Lucas relata que un gran número de gentiles creyó en el Señor. Así comenzó la historia de la iglesia en Antioquía. Después de la salvación, tanto de judíos y como de gentiles, hemos aprendido que Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía. En versículo 22 de capítulo 11,
de Marcos, ya que estamos viendo tanto citas del capítulo 11, vamos allí un momento y veremos un poco de lo que está aconteciendo allí en Antioquía, en la nueva iglesia. Bien, dice en versículo 19 del capítulo 11, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene de África, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, a los no judíos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bueno, esta es la historia, contado en capítulo 11. Ahora estamos en capítulo 13 y vamos a ver cómo avanza la palabra y la iglesia en Antioquía. Seguidamente Bernabé fue a Tarso en busca de Saulo. Hemos aprendido, ya hemos leído que Bernabé fue enviado desde Jerusalén a Antioquía y allí animó a los nuevos creyentes y por medio de su evangelismo ungido, muchos más fueron añadidos a la iglesia de Antioquía. Entonces va Bernabé a buscar a Saulo en su ciudad nativo que es Tarso. Saulo se unió a él y juntos trabajaron en la edificación de la iglesia en Antioquía. En el último versículo del capítulo 11, supimos que habían viajado desde Antioquía a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Luego regresaron a Antioquía y llevaron con ellos a Juan Marcos, quien era sobrino de Bernabé. María, la madre de Marcos, quien aprendimos de ella en el último capítulo 12, probablemente era hermana de Bernabé, digo ella y no su marido, porque ya no se mencionó a su padre de Juan Marcos en el relato. Además de Bernabé y Saulo, también llegaron a Antioquía algunos profetas desde Jerusalén, nos dice en versículo 27 de capítulo 11. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Muy bien. En el primer versículo de este capítulo 13 menciona también a Simón Níger, Lucio de Cirene, posiblemente uno de los que antes había evangelizado en Antioquía, porque en 11:20 menciona de los que venían de Cirene. Vamos a ver, 11:20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Bien, y menciona en este primer versículo a un hombre llamado Manaén. Curiosamente, este había sido alguien
cercano a Herodes Antipas, quien mandó matar a Juan Bautista y participó junto con Pilato en el juicio de Cristo. Pero Manaén ahora es un cristiano y líder en la iglesia de Antioquía, junto con nosotros, 4, que eran profetas y maestros. Este pasaje también muestra que la profecía era un ministerio activo en la iglesia del Nuevo Testamento. Quiero que vemos eso. Formado tanto por judíos como los gentiles. Vamos a ver otros textos ahora que nos habla de la misma cosa. Hechos 2. Vamos a empezar en capítulo 2. Estamos en el libro de los Hechos y vamos a ver ahora versículos 17 y 18, donde nos relata de la profecía de Joel para la iglesia en estos días, dice Pedro. Así, esto fue dicho por el profeta Joel. Versículo ahora 17 y 18. Dice, en los postreros días, dice Dios, por medio de Joel, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Está hablando del tiempo del evangelio y de la iglesia. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Estoy hablando de la profecía de Joel para los tiempos de la iglesia. Y él cuenta que en la iglesia habrá jóvenes y siervas, o sea, jóvenes, que verán visiones. Ahora vamos a 1 de Corintios 14, 1. 1 de Corintios 14, 1. Dice, seguid el amor, doctrina de Pablo, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. La profecía, el don de la profecía, era común en la primera iglesia en Jerusalén y ya lo vemos manifestándose en Antioquía. Vamos a ver a Efesios, capítulo 4 y versículo 11 y 12. 4, 11 y 12 de Efesios. Y él mismo, Pablo está enseñando, sea Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos que la profecía era un oficio en la primera iglesia y Pablo lo está enseñando ya a los efesios. En el versículo 2 de nuestro capítulo, vemos que en las reuniones del Nuevo Testamento,
tenían una prioridad esta cosa de profecía. Debemos reunirnos para la edificación del cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza, la predicación y el uso de los dones del Espíritu. Sin embargo, el propósito principal de reunirnos es ministrar al Señor. ¿Ves? Eso es lo que hicieron en Antioquía. Ministraban al Señor. Versículo 2, capítulo 13 de Hechos. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo al Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Bien, además de edificar a la iglesia, y lo más importante todavía, de las razones para reunirse la iglesia, era ministrar al Señor. Cristo es la cabeza de su iglesia y Él debe tener el control sobre todo lo que sucede para poder glorificar a Dios Padre. En Antioquía la iglesia se reunía para ministrar al Señor. En la misma frase, también aprendemos que la iglesia ayunaba. Hay algunas preguntas sobre el ayuno en la iglesia hoy en día, pero no cabe duda que en la iglesia primitiva ayunaba y no cabe duda que Jesús nos enseñó sobre ayunar. Jesús mismo nos enseñó sobre el ayuno en Mateo 6, 16 hasta 18 y dijo, aquí está, cuando, ¿ves? La primera palabra era cuando, no es si. Cuando ayunéis, no si ayunéis, ¿ves? Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. Pero tú, ¿cuándo otra vez ayunes? No si ayunes, ¿cuándo ayunes? Unge tu cabeza y lava tu rostro. En Mateo 9:15, en Marcos 2:20 y Lucas 3:15. Jesús también afirmó palabras como voy a leer, citar ahora. ¿Acaso, preguntó Jesús, puedan los que están de bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrá días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Él también enseñó por su ejemplo. Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El libro de los Hechos nos da maravillosos ejemplos de cristianos que actúan en unidad con el Espíritu Santo. Un versículo clave que expresa esta verdad es el mensaje que los apóstoles, los ancianos y hermanos en Jerusalén, enviaron a los gentiles en Antioquía en Hechos 15. Lo vamos a estudiar después. Versículo 28. Decían en escrito, al escribirles una carta, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. En el día de Pentecostés,
los discípulos actuaron en unidad con el Espíritu Santo y dice que comenzaron a hablar. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero cómo? Según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces había una unidad perfecta entre los discípulos y el Espíritu Santo. Ellos hablaron, pero el Espíritu les daba que hablasen. Pedro demostró que cuando Ananías y Zafira mintieron, en realidad estaban mintiendo al Espíritu Santo. Esto revela cuán estrecha era la unión entre la Iglesia y el Espíritu. En aquellos días como también hoy, el Espíritu Santo habla principalmente por medio de su palabra, y las Escrituras tienen autoridad por encima de cualquier otro medio de comunicación entre Dios y el ser humano. Sin embargo, en la iglesia primitiva también eran muy sensibles a la voz del Espíritu Santo, porque los dones sobrenaturales del Espíritu estaban activos y eran muy comunes. Probablemente fue por medio de uno de estos dones del Espíritu Santo y no por una voz audible que él dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Podemos estar seguros de que desde el día de su conversión, Saulo fue llamado a ser un apóstol a los gentiles, porque el Señor habló a Ananías en Damasco, diciendo: instrumento escogido me es este. Este es Hechos 9:15. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Como nuevo creyente, mientras estaba en trance en el templo de Jerusalén, Dios le dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Hechos 22:21 nos cuenta. Lo vamos a estudiar más después. En Antioquía, antes de los acontecimientos de este capítulo, él y Bernabé ministraban como profetas, maestros o ambos. Sin embargo, todavía no ejercía plenamente el ministerio apostólico en ese momento. Como ocurrió cuando los apóstoles impusieron las manos sobre los diáconos en Hechos 6:6. Ahora también otros en la iglesia impusieron las manos sobre Bernabé y Saulo. Sin embargo, la iglesia no fue la fuente de su ordenación, porque nuevamente fue el Espíritu Santo quien dijo: los he llamado. Como nota aparte, en este caso vemos otra manifestación de la Trinidad. No solamente el Espíritu Santo afirmó el llamado de Pablo, sino que él mismo escribió a los Gálatas, escucha: Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Búscalo en el primer versículo, en la carta a los Gálatas. De este modo, fue llamado por el Padre y el Espíritu y el Hijo.
los he llamado, dijo el Espíritu Santo. El propósito de esta reunión fue confirmar en Antioquía, estoy diciendo, fue confirmar el llamado de Dios sobre su ministerio apostólico, y la iglesia envió a Saulo y Bernabé hacia la obra entre las naciones. Bien, algunos comentarios, pues, sobre estos dos hombres y su ordenación por medio de la Trinidad. Ahora acabamos y vamos a despedirnos en el estudio de hoy. Espero que esté con nosotros cuando vamos a leer la siguiente porción de los Hechos capítulo 13 y cómo fueron enviados desde Antioquía Pablo y Bernabé. Queremos pues captar cómo el Espíritu Santo obraba en la primera iglesia y cómo fue evidente los dones del Espíritu, los milagros, los señales en esta iglesia. Ya no estamos hablando de una iglesia de puros judíos, sino una iglesia de gentiles, además que los judíos. Vamos a seguir con el estudio, en el siguiente programa. Y espero que esté, porque vamos estudiando cómo fue la iglesia modelo para nosotros y cómo debemos ser y cómo debemos reconocer que no estamos donde debemos estar, que necesitamos clamar a Dios, que Él restaura el poder del Espíritu Santo a la iglesia, como ha hecho varias veces por medio de avivamientos de la iglesia en todo el mundo. Vamos, hermanos, vamos a ponernos de acuerdo con eso. Queremos ser la iglesia que glorifica a Dios en todo nuestras acciones en la iglesia del siglo XXI. Bueno, nos despedimos y vamos a abrir la Biblia en pocos días de nuevo al libro de los Hechos para seguir con el estudio de este libro, y yo sé que Dios os va a bendecir con este estudio. Y es un estudio para avivar una chispa adentro de nuestro ser, con un gran deseo de ver en nuestros días un mover grande de Dios. Hasta el próximo programa.